Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. Con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero, en la 100.1, esto es DF en Infinita. ¿Cómo estás, José Tomás? Muy bien, ¿y ustedes, Connie y Juan Manuel? Hola, Muy bien también, pues. Bien, qué bueno. Está como cerca. Qué bueno. Como que se acercó en el... Pero mejor porque quedamos mejor en el plano. Quedamos en el mejor plano. en el plano. En el plano Mucho para mejor, nuestro streaming. es verdad. Ahí nos vemos como dupla. Oiga, sí, somos una dupla, pues. Oiga, lo extrañamos, ¿ah? Sí, me he portado pésimo. No, Lo reconozco, pero el equipo lo ha cubierto perfectamente sí, bien. Sí, Diario Financiero se ha hecho presente con gente mucho mejores representantes que yo. No. Usted es el director, por algo el director. Oye, pero hoy día vamos a hablar de un tema que, bueno, ustedes comentaban más temprano, una polémica que se volvió a instalar y que cada tanto tiempo se vuelve a instalar, que tiene que ver con el tema migratorio, ¿cierto? Y el debate que existe en torno de cómo debiera enfrentar la sociedad chilena y el Estado la situación migratoria en Chile. A propósito de... Bueno, ayer se generó una situación especial de confusión que Juan Manuel relataba en la mañana, esta confusión entre lo que es el enrolamiento, el empadronamiento, la regularización y el caos que esa confusión probablemente generó ayer a la salida del estadio Víctor Jara, ¿cierto? Así es. Del estadio Víctor Jara y los problemas que eso generó, considerando que son conceptos totalmente distintos. El enrolamiento es un proceso que se lleva frente al registro civil, el empadronamiento es un proceso que ya terminó y que se lleva a cabo, de hecho, frente a la PDI. Pero que generaron esta confusión respecto de las posibilidades que existían para regularizar la situación de migrantes en Chile. Pero, ¿qué es lo que hay nuevo de todo este debate? Lo nuevo que hay en este debate es el anuncio que hizo el subsecretario del Interior, Luis Cordero, la semana pasada, en un seminario en la CEPAL, ¿cierto? Como a mediados de la semana pasada, en donde él dijo que el gobierno estaba estudiando una regularización muy acotada de migrantes, focalizada básicamente en personas que accedieron voluntariamente al empadronamiento biométrico. Al empadronamiento biométrico, que es este proceso que se llevaba a cabo frente a la PDI, que tenía que ir como es hacer una especie de autodenuncia en donde tú ibas y señalabas que eras una persona extranjera en Chile y que no tenías los papeles al día. Ese es un proceso que se llevó a cabo durante el año pasado y principios de y que ya concluyó ese proceso. Es un universo más o menos de unas 182.000 personas. No significa que las 182.000 personas vayan a ser regularizadas, No, ¿cierto? claro. Sino que es el universo de De hecho, personas. tiene que haber un descreme, y hay Claro. condiciones, de hecho, ahí hay, bueno, tú Ya tienes ese... hay alguna idea. Recordemos que el gobierno ha dicho que está estudiando la medida, todavía no se anuncia formalmente, pero ha dicho efectivamente que este es el universo, 182.000 personas, es el universo de personas que podrían postular a esta regularización, pero que tendrían que cumplir una serie de condiciones, ¿cierto? Debieran tener un vínculo laboral en Chile, debieran tener un vínculo familiar y además tendrían que no tener antecedentes penales tanto en Chile como en el extranjero. Ahora, igual esto genera una polémica súper grande en términos políticos. Hay quienes acusan que hay un cambio de discurso, porque en su momento, cuando se inició el proceso de empadronamiento, se dijo que ese proceso no era una vía de regularización, según argumentan estas personas. Y lo otro, lo que me comentaban ustedes hoy día en la mañana, es real, sin mucho dato, pero para muchos existe la percepción de que llamados como estos podrían generar el llamado efecto llamada. Claro. Es decir, que personas en el extranjero que vieran que hay inmigrantes que ingresaron por vías ilegales y que están accediendo a regularizaciones, podría ser un llamado para que más personas inmigrantes ingresaran por vías irregulares, ¿cierto? Al país. Y eso podría generar un eventual efecto llamado. No hay mucho dato, digamos, que permita llegar a esa conclusión, pero es una percepción que existe y eso ha generado todo un debate político. Porque en el sector empresarial esto lo miran de una manera bien distinta, y eso es algo de lo que quería hablarles hoy día respecto de cómo lo miran en el sector empresarial.
Si uno habla en general con los empresarios, con los que conversé ayer, por ejemplo, Ricardo Meves, el presidente de la CPC, hasta hoy día, porque hoy día está hoy día hace su cambio de mando y asumirá Susana Jiménez. Pero el presidente de Ricardo Meves, por supuesto que siempre hace todas las prevenciones respecto de la preocupación de los efectos, de que se estudien bien los efectos que podrían generar medidas como esto, el posible efecto llamado, de que estas cosas también, de que estos anuncios, estas medidas vayan vinculadas también a mayores medidas de seguridad en la frontera. Pero dicho todo eso, él dice claramente la inmigración es algo que en términos económicos ha tenido resultados favorables. Y por lo tanto es algo que ordenadamente debiera seguir empujándose. El presidente de los agricultores, Antonio Walker, fue más entusiasta todavía. Es probablemente el más entusiasta con esta medida. De hecho, se ha juntado con el subsecretario Cordero y así lo ha manifestado. Él dice que Chile no es capaz de abordar la realidad de la agricultura con los trabajadores nacionales, con los trabajadores chilenos. O sea, que es necesario regularizar a extranjeros para justamente para poder atender todas las necesidades que tiene la agricultura. Y hay un ejemplo bien claro que tiene que ver con las cerezas. Ahora, que es que nos la jugamos estas semanas con las cerezas, porque viene el Año Nuevo Chino, ¿cierto? Que es como en febrero, ¿cierto? En las primeras semanas de febrero es el Año Nuevo Chino, y ahí, a propósito de ese Año Nuevo, se consumen muchas cerezas chilenas. Muchas cerezas chilenas. Y Chile lleva desde hace varios años batiendo récords en exportación de cerezas, justamente. De hecho, él proyecta que en las próximas semanas Chile va a vender como 3.500 millones de dólares en cereza. Wow. 3.500. Y ese proceso se hace en 8 semanas. Y no hay gente para hacer esa cosecha, digamos. Para hacer esa cosecha. Y él dice aquí hay una necesidad justamente de buscar personas tal como lo hacen en otros países del mundo. Menciona Nueva Zelanda o otros países que justamente para las cosechas o para situaciones especiales recurren también muchas veces a las necesidades laborales de personas en el extranjero. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Las que podrían... Los candidatos a... Los que podrían, son estos 180.000 personas que se empadronaron, es decir, que acudieron a la PDI. Son más o menos iguales entre hombres y mujeres. Son más o menos iguales entre hombres y mujeres. El 67%, dijo el subsecretario ayer, ingresaron al país entre 2018 y febrero del 2022. Con esto diciendo que entraron bajo el gobierno anterior, ¿cierto? Y que un porcentaje relevante son venezolanos. En general, y esto lo dicen distintos expertos, quienes se empadronan no son, en general, no son personas que están delinquiendo en Chile. Claro. Porque una persona de una actividad delictual probablemente no se va a ir a empadronar frente a la PDI respecto de su situación en Chile. Entonces, son en general personas que están trabajando, la gran mayoría está trabajando. Ayer lo decía también el subsecretario, una cosa que es llamativa. Muchos de ellos, incluso pese a estar en una situación irregular en Chile, cotizan en la AFP. Lo que genera una situación... Porque están empadronados. Porque están enrolados en su caso. Están enrolados en su caso y de hecho hoy día llevamos una nota de Rodolfo Carrasco en el Diario Financiero que justamente habla... No te sirvió nada lo que expliqué en la mañana. No, pero si yo me lo he leído 4 veces igual me enredo. No sé, muy complejo, pero hay 2 AFPs que concentran la mayor cifra de enrolamientos justamente generados por extranjeros, que eso muchas veces los piden en las AFP. Pero explicaba el subsecretario del Interior ayer que claro, hay empresas que prefieren cumplir la legislación laboral pese a que eventualmente pueden estar incumpliendo la normativa migratoria al tener a estas personas en sus compañías. Muchos de ellos entonces tienen esta situación en que pueden tener AFP pero no pueden tener cuenta RUT. Claro. Entonces se da esa situación. Y por lo tanto entonces tiene que entrar el debate. ¿Qué hacemos en la práctica con estas personas que trabajan y que tienen y que muchas veces están en trabajos informales por esta situación? Entonces, los incorporamos al mercado laboral formal de una manera ordenada y cómo hacemos eso y cómo llevamos adelante
ese proceso de regularización de esas personas. Ahora, lo decía también el subsecretario ayer, hay dos razones importantes para llevar adelante un proceso como esto. Uno, probablemente el más importante, es un tema de seguridad, que tiene que ver justamente con lo que decíamos recién, de conocer quiénes son y dónde viven y dónde están y en qué trabajan estas personas que ingresaron por pasos irregulares al país. Y la otra razón es económica, y ya lo comentábamos ayer recién respecto de lo que dice Ricardo Meves o Antonio o el presidente, o Antonio Walker, el presidente de los agricultores, respecto del efecto en sus sectores en particular. Ahora, hay un efecto en la economía, claramente. De hecho, hace muy pocos días se organizó un evento de la OIT que se llama Encuentro sobre Movilidad Humana y sus efectos en el sector privado, que fue organizado por la OIT, como decía. Participó el gobierno, participaron sectores empresariales de todas partes, y en esa oportunidad también se dio a conocer un estudio que elaboró el Banco Mundial y el BID sobre el impacto económico de la migración. Hay varios datos bien interesantes y que además ayudan a ir desmitificando esta situación y como ustedes comentaban recién, aportando datos más que opiniones o percepciones respecto del asunto. Un primer dato que da este estudio del Banco Mundial y del BID es lo que ellos llaman el bono demográfico. El bono demográfico, que es cómo la llegada de migrantes te puede ayudar a aliviar las consecuencias del envejecimiento de la población y la presión que existe sobre el sistema de pensiones. Hay que considerar, y esto se ha conversado muchas veces, que desde fines del siglo pasado la tasa de natalidad, de fecundidad en Chile ha ido disminuyendo. Hoy creo que estamos en una tasa como de 1,2. Son tasas súper bajas. Son súper bajas. O sea, no alcanza el reemplazo. No alcanza el reemplazo. Y eso es una situación que uno puede ir resolviendo, y que muchos países del mundo han logrado ir resolviendo a través, muchas veces, de la migración. Y de hecho, este estudio dice que, en promedio, todas las personas migrantes que han entrado a Chile, un 20% tiene menos de 25 años, un 85% tiene menos de 50 años, un 85% tiene menos de 50 años, un 32% tiene entre 25 y 34 años, es decir, son edades muy laborales, muy productivas, digamos, las personas que entran. En contraste, casi el 32% de los chilenos tienen más de 50 años, y el porcentaje de adultos mayores sobre 60 años es de 19%. Entonces, sí, los migrantes que vienen a Chile son una tasa muy parecida entre hombres y mujeres, y en general en edades muy productivas. Muy productivas. Y hay un número no menor de gente con estudios secundarios. También, por supuesto. Sí. Hay un porcentaje importante y que sin duda ayuda a conceptos que también a temas de productividad en la economía chilena. El BID y el Banco Mundial también ven un impacto macroeconómico de los migrantes. Dice, entre 2017 y 2023, las personas migrantes aportaron en promedio casi un punto porcentual al PIB. Casi, 0,8 fue el porcentaje. Solamente los venezolanos han generado 0,2 puntos de crecimiento al PIB en general, ¿ya? O sea, son aspectos relevantes. Hay un impacto fiscal. El mismo estudio... Dilo. No, es que estaba buscando el dato y me acabo de encontrar con este titular en Emola, y aquí es cuando de verdad tengamos la discusión en serio. O sea, lo que está haciendo José Tomás es lo que tenemos que hacer: poner información, poner datos. Titular de MOL: Perú expulsará a migrantes que no se identifiquen y Chile va a regularizar. Señal contraria o complementaria. ¿Me están tomando el pelo con este titular? Es que francamente, que no se identifiquen, y estamos hablando de que lo que estamos tratando de hacer es un proceso de no solamente de identificación. O sea, es gente que se empadronó, digamos, y que acudió a la PDI para empadronar. Claro, lo que pasa es que el titular puede inducir error pensando que en Chile haríamos lo mismo que va a hacer Perú. Eso es lo que... está poniendo en contraste, como que Perú va a hacer algo que hay que hacer, va a expulsar a los migrantes que no se identifiquen, y Chile va a regularizar. ¿A quién? ¿A los que no se identifiquen? Claro. No, no estamos hablando de eso. Sí, estamos justamente hablando de todo lo contrario. De todo lo contrario. Aporte en el impacto fiscal también, que es otro de los aspectos que también menciona el BID y el Banco Mundial en este estudio, básicamente diciendo que
los migrantes pagan más impuestos a través, básicamente, del IVA. Es decir, por el IVA pagan. Básicamente por el Claro, IVA. por el IVA. Básicamente por el IVA, pero pagan más impuestos que todos los servicios que reciben. ¿Ya? Ellos dicen, por ejemplo, ponen el ejemplo de los migrantes venezolanos, que pagaron impuestos de 1,62 pesos en circunstancias en que los beneficios sociales que habían recibido eran menos que eso. Y también hay un impacto relevante que dice el BID y el Banco Mundial en el empleo, que tiene mucho que ver con estas edades productivas. Se vio en la pandemia, en donde un número muy importante de chilenos salieron del mercado laboral y el mercado migrante fue mucho menor el que salió del mercado laboral, y que por lo tanto le pueden otorgar resiliencia justamente a la forma en cómo el mercado laboral enfrenta las crisis. En fin, son distintos aspectos que este estudio muestra como favorables respecto del impacto que podrían generar en la economía el regularizar de alguna manera, ordenadamente, la situación de migrantes irregulares en Chile. Y posiblemente ahora el gran debate va a ser justamente cómo se evitan los efectos perniciosos que podrían generar situaciones como esta. Que siempre pueden existir, obviamente. Que siempre pueden existir y que efectivamente también hay que reconocerlos y abordarlos, que pueden ser eventualmente estos efectos llamados u otros que podrían generarse, y cómo se enfrentan. 29 de enero es el Año Nuevo Chino. Te quedaste con las cerezas. Es que me aportaron aquí, siempre hay Es que yo encuentro increíble. 3.500 millones de dólares en cerezas. Qué notable, ¿eh? Es notable. Es Que no realmente logro notable. imaginarme la cantidad de cereza. Eso es Además, chino. son de las buenas. Buenas. Son tan claro. ricas las Seguro cerezas. va a Ya ser se esa. van las ¿Qué me gustan las gorditas. cerezas? Las gorditas, las grandes, las encanta. que tienen carne. Gracias, José Tomás. Nos vemos. Chao. Faltan segundos para las 8.